Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de, tengo que leer el título porque le cambio el título cada 5 segundos, abstractos postpictóricos, geométricos, ópticos o cinéticos. Ópticos ya sabéis que es el op art. Bueno, ahora lo contaré, no os preocupéis. No quiero adelantar, que siempre cuento el final al principio. Espero que os guste. Los Neodada, con su cambio de actitud, ya os dije que le pegaban muchas cosas al cuadro, que pues, también las cosas que le pegan tienen como cierto misterio, guardan como mensaje, o sea, hacen partícipe al espectador de... Tengo mi perro aquí, de lo que están haciendo, para que se den cuenta que es un constructo, que es una ilusión y que es una manipulación también, para que formen parte de... ¡Ah! Tengo el perro aquí. De eso que están haciendo. Bueno, eso obliga al espectador a que no sea pasivo. Ya sabéis que en una pintura comienza, lo he dicho muchas veces, cuando el creador la hace y termina cuando el espectador la ve. Pero hay como un... O sea, el pintor siempre intenta, ¿cómo diría yo?, captar la atención, gustar, pero sin dar demasiadas concesiones, siguiendo también, ahí tiene que haber un juego. Bueno, en este caso, con esta actitud de los Neodada, el espectador se enfrenta al arte de otra manera, con un horizonte mucho más amplio. Y entonces también lo que ocurre es que hay una dispersión, porque antes ya sabéis que la vanguardia histórica y la vanguardia en general llevaban como una línea, mira, tengo el rabo aquí, llevaban una línea y los espectadores como te podía gustar o no podía gustar, pero sabías un poco, podías tener una expectativa de lo que iba a ver. Ahora no, ahora es más complicado. Hay una complicidad entre el que expone y el que ve, pero hay también infinidad. Para un mismo fenómeno y una misma sensibilidad hay infinidad de resultados. Bueno, eso supone también más esfuerzo para el espectador, no tiene por qué saber todos estos mecanismos y todos estos juegos que se traen. En fin, es una manera de involucrarse, por decirlo de alguna forma, con la realidad. O sea, con la expresividad. El artista tiene incluye una carga más personal y simbólica, por decirlo de alguna forma. Por ello, estos artistas lo que quieren es, ahora lo veréis, un enfriamiento. Los postpictóricos americanos lo que quieren es un enfriamiento de lo que ha sido el expresionismo abstracto americano, que ya sabéis que era todo subjetividad y ellos eran muy como aristocráticos, ¿no? Ya nos estamos acercando al pop de alguna manera. Ellos son la bisagra, como os dije ayer. Bueno, ya prácticamente ya están en el pop porque son los años 60. Y entonces, este grupo lo que hace es congelar esa actitud subjetivista de, no sé, en fin, ellos todo lo contrario. Dicen, una pintura es una cosa que yo manipulo, se utiliza muchísimo en la pintura plástica, he de decirlo, una cosa fría que yo manipulo, que yo hago, etcétera. Y ahí estamos, una cosa fría totalmente, con una reacción perfecta, donde no hay temblor, donde no se ve el pincel, donde no se ve la pintura, etcétera. De nuevo se vislumbra el enfrentamiento que hay entre el arte como forma y el arte como contenido. Ellos son la forma. Y bueno, que eso es una cosa que la vanguardia histórica, os lo contaré, ya existe. O sea, eso no es nada nuevo bajo el sol. Pero ahora detrás de otras formas, por decirlo de alguna forma. Los defensores del formalismo, que son simultáneos a las corrientes neodadas, reciben el nombre de abstractos postpictóricos, como he dicho. Y en Europa, eso en América, en Estados Unidos, en Europa se llama geométrico, cinético y op art. Ya veréis, todo ello evoluciona muchísimo. Muchos de ellos después se hacen minimal, otros se hacen escultores. La mayoría suelen ser también grabadores de, ¿cómo se llama? La técnica esta de la piedra. Litografía, es que yo la he hecho, es complicada, es bastante complicada, porque como con uno de los pasos no lo hagas bien, te sale un churro de marca mayor. Y muchas veces haciendo los pasos bien, litografía es piedra, ¿sabes? Muchas veces haciendo los pasos bien, te sale un churro, lo cual es bastante complicado, pero los resultados son espectaculares totalmente. Bueno,
Es decir, he tenido aquí un conflicto, porque mirar, yo suelo seguir bastante a Calvo Serrayer, pero suelo contrastar su información, me leo más cosas. Entonces, Calvo Serrayer no era partidario de Albers, pero yo sí, otros dicen que sí, que Joseph Albers, cuando ya sabéis que gana el nacionalsocialismo en Alemania en el año 33 y ellos se marchan a Estados Unidos. Uno de ellos, de los profesores de la Bauhaus, es Joseph Albers, que hace como una franja de color exquisita, que no notas dónde está la pincelada, que hace una gradación, etcétera. Bueno, la mayoría de ellos van a la Black Mountain y tienen a Joseph Albers de compañero. Tengo el perro aquí que se me va a caer encima. de, a Joseph Albers de profesor, perdón, yo no sé ni lo que digo. He de deciros que la mayoría de ellos son amigos o compañeros de Mercer Cunningham y de... ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo. John Cage. Ay, por favor. Bueno, y vamos con Joseph Albers. Bueno, la influencia... Calvo Serraya dice que no, pero yo creo que sí, otros muchos dicen que sí. La influencia de Joseph Albers como profesor hace que esta emerja, y ya os he dejado en el blog las pinturas de Joseph Albers, las pinturas de color, y veréis cómo que son iguales estos alumnos. Bueno, pues emerge ese grupo postpictórico y este es el grupo que sustituye el expresionismo abstracto en los 60. Y la pintura no conlleva, o sea, es pura forma, no conlleva, ya os digo que trabajan mucho con acrílico. Ya os dije que el acrílico lo cubre todo. Esta pintura no tiene contenido místico, ni religioso, ni subjetividad. Yo creo que subjetividad sí que tiene, aunque quiera ser una cosa, por decirlo de alguna forma, porque todo el mundo cuando hace una pintura proyecta algo, comunica algo, por muy frío, muy frío. He de deciros que el carácter norteamericano, su característica es la efectividad, tiene una efectividad muy fría. Entonces yo pienso que este grupo le va anillo al dedo. Y son lienzos de grandes dimensiones, muchas veces con un único color, y bueno, destacan, hay que no es partidario de Calvo Serrayer, dice que hay como color fields, campos de color, con Kay Noland y M. Lewis y los Hard Age, que son otro grupo, que son los bordes duros. Los postpictóricos, ya veréis que ahora vuelvo a Calvo Serrayer, o sea, estoy moviéndome entre varios autores. Los postpictóricos, porque es que claro, nadie tiene por qué saberlo todo perfectamente y su opinión tiene que ser perfecta, o sea, en fin. Bueno, los postpictóricos americanos se dan a conocer en dos exposiciones. Tienen ¿cómo se dice? Un curador, un comisario, que es el que organiza las exposiciones y tal, que se llama Greensberg, Clement Greensberg. Y la primera de ellas la hacen en el MoMA en el año 63, estoy mirando, ya sabéis, el Museo de Arte Moderno, Nueva York, y se denomina hacia una abstracción. Ya, exponer en el MoMA no es cualquier cosa, o sea, que significa que estaban un poquito consagrados aunque empezaran. Y el MoMA se hace eco. Y después tienen una segunda exposición en Los Ángeles, poco después, que se llama... Tengo que leerlo, pues no me acuerdo. Abstracción postpictórica. En ambas, Clement Greensberg es el que, digamos, los cohesiona, por decirlo de alguna forma, a este grupo de pintores. He de deciros que todos ellos tienen un precedente anterior con el aplanamiento de la pintura en la historia moderna de la pintura, con Edouard Manet, ya acordáis, de la merienda en el campo, etcétera, etcétera. Al recalar la importancia de los tonos puros, pues desde el punto de vista expresivo y espacial, y al considerar el color como elemento, estoy leyendo un poco porque es que todo lo sé, lo entiendo, pero es como elemento pictórico autónomo y autosuficiente. Bueno, todo esto después de Manet pasa a Gauguin y los Faubes. Ya acordáis, Gauguin, el que se va a los mares del sur, y los Faubes. Y radicaliza, lo he puesto en el blog, para que todo esto que os digo con palabras se traduzca en pintura. Radicalizan esa forma de representar, de exponer la pintura. Y de nuevo es asumido, esto a su vez lo pasan dentro de lo que es la historia reciente, porque esto es historia reciente, en la vanguardia, y entonces recalan en el grupo Creación Abstracción, que no me acuerdo, en los años 30 creo, bueno, en Mondrian por supuesto, y a su vez en el grupo Abstracción Creación, ya sabéis, de la UNAI y su mujer, que eran los dos excelentes pintores, en 1930, sí, en 1930, acabo de mirar la chuleta.
Es que mirar toda esta fecha, yo lo sé, más o menos supongo que son los 30 porque de la UNAI es de esa época. Bueno, bueno, en un manifiesto, os voy a leer el manifiesto porque es largo, en un manifiesto que publican para que veáis hasta qué punto tienen que ver estos post-pictóricos de los años 60 que os estoy contando, que exponen en el MoMA y en Los Ángeles, con estos años 30 de la UNAI, de Mondrian, porque todo esto es una cadena que se va pasando de uno a otro, no hay nada por generación espontánea. Y vamos a ver lo que dice en los años 30, que dice que el cuadro, lo voy a leer, debe estar constituido por elementos puramente plásticos, planos y colores. Ya sabéis que es la guerra entre la forma y el contenido. Estos son la forma. Y los abstractos postpictóricos son la forma. Pero claro, hay una lucha con el contenido, que es lo anterior. Vamos a ver. Está constituida por elementos puramente plásticos, planos y colores. Que la construcción del cuadro debe ser simple y controlable visualmente. Esto es de un manifiesto que tienen ellos. Y por último, que la técnica para pintarlo debe ser mecánica, exacta y antiimpresionista. Bueno, pues un poco en esta línea evoluciona el expresionismo abstracto anterior de los años 40 de Rothko, Newman, Skill. Pero bueno, hay un elemento que es el radical que se agrega luego que se llama Ad Reinhardt. Y también he puesto bastante obra de él y que está en la línea de esta abstracción postpictórica, que es su obra. Y os voy a decir lo que dice. Que es exactamente igual, pero todavía más dogmático, más a lo bestia, que dice que este tipo de pintura no tiene que tener textura, ni huella ni pincel, ni gesto caligráfico. Estamos hablando del grupo que estoy hablando hoy, abstracción post-pictórica en América, no os perdáis, por favor, y arte cinético y op art en Europa. No tiene que tener ni forma ni relieve, ni colores, que no sean neutros o planas. Estamos hablando del cuadro, pura forma, ni claroscuro de luz, ni otros espacios que no sean el vacío, ni dimensiones que alteren la escala, ni sugerencia de movimiento, ni objetos representados. Que estos son unos bestiazos que suponga otorgarle algún significado simbólico. Bueno, y ya en la regla número 12 ya sintetiza todo, que dice que ningún objeto, ni sujeto, ninguna materia, ningún símbolo en Europa, es que no somos tan bestiazos, ninguna imagen, ningún placer, ninguna pena. Ese es el espíritu de este grupo que os estoy contando hoy. La abstracción postpictórica de los años 60. La pintura queda reducida a la insignificancia. Una condición de nada. Esto me recuerda a los coches, ¿no? Que cada vez le ponen, para que se abaraten, ya no le ponen ni guardabarros, ni no sé qué, ni no sé cuánto, y cualquiera no le ponen ni parachoques, ni volantes, para que sean competitivos con los coreanos y con los chinos. Yo digo, la pintura pues le van haciendo poco, le van despojando y despojando, como cada vez las fórmulas están más consumidas, pues cada vez despojan y despojan y despojan mucho más. Ay, me asfixio de calor. Bueno, representantes de esta, yo conozco mucho a Fran Stella, he puesto muchísimas obras de él, lo conozco de hace muchos años, porque nosotros en Bellas Artes mirábamos las fórmulas, nosotros hacíamos un rodaje y entonces mirábamos lo que habían hecho otros, porque claro, indudablemente repetíamos porque éramos unos aficionados, ¿no? Y entonces, claro, acabas aprendiendo a estudiar arte porque copias y también porque evitas copiar. Cuando estás en una línea que quieres hacer una cosa y tienes unos materiales, muchas veces nos marcaban los materiales, pero a partir de tercero, fueron 5 años, en el año 2000, ya nos dejaban utilizar los materiales, nos daban el tema, por ejemplo, el paisaje o el yo o tal. Podías utilizar el material que quieras, ¿no? Y cuando te ponías, te comunicabas con el profesor por mail, tú trabajabas en una nave industrial y bueno, decía, ten cuidado o mira fulano y tal. Y entonces acabas conociendo muy bien la obra de mucha gente porque sencillamente la espías, la observa, está diciendo, anda, pues si lo que he hecho yo ya lo había hecho este y mejor, en fin, y la modifica. Fran Stella son representantes, Ellsworth Kelly, Kenneth Nolan, Maury Lewis y Larry Punz. Fran Stella lo conozco muchísimo, hijo de italiano, y bueno, yo creo que vive todavía, y hace también muchísimo grabado y hace algunas esculturas. Kelly también hace esculturas. Kelly se pasa 6 años. Kelly era pijo. Su abuela lo lleva a observar observación ornitológica. Entonces, él dice que sus cuadros son como lo que observaba, mirando ahí por un ojillo los pájaros que venían, que iban, ¿no? Las emigraciones, y dibujaba los pájaros cuando era pequeñito con su abuela con 8 años. Y a los padres no les gusta nada el ¿cómo se dice? Que se meta artista. Entonces él se va a la guerra. Entonces los artistas, yo no sabía que la Segunda Guerra Mundial, la primera en Alemania sí que lo hacían, pues los contrataban para hacer carros de combate que pintaban y eran de mentira.
sencilla, era de cartón, o sea, se llamaba The Ghost Army, o sea, el ejército de fantasmas. Como pasaban sus aviones y tenían que ver que el ejército contaba con muchísima fuerza, pues ellos hacían como juguetillos, por ejemplo, barcos que eran también de mentira, y se pasaron toda la guerra pintando. Y después, como cuando terminó, como sus padres, ya sabéis que estos americanos son tremendos, no los dejaban ser artistas, pues entonces se metió en unos cursos para veteranos del ejército, etcétera. Después se fue a París y en 6 años, dice él, bueno, allí está con John Cage, Merce Cunningham, con muchísima gente, con españoles, se lo pasa bomba y aprende. Y entonces dice que en 6 años en París que había vendido un cuadro y se vuelve a Estados Unidos porque lo echan del estudio. Y no, pero después tiene una trayectoria preciosa, preciosa, preciosísima, maravillosa. Tiene unos cuadros alucinantes. ¿Qué estaba contando yo? Kelly. Y bueno, lo otro, Fran Estela se inventa el grabado de fotografías, yo lo he hecho bastante. Y los otros son muy buenos artistas todos, la mayoría están muertos, yo creo que solamente vive Fran Estela. Kelly era mayor que el resto, creo que era del año 24, 25. Y son bastante buenos. Bueno, tienen un tratamiento, como he dicho, uniforme de la superficie, son incluidos los bordes, por eso le llaman los hard edge, los bordes duros, los pintores de bordes duros, eliminan la distinción en primer término, segundo término, no hay perspectiva, y bueno, y la profundidad, etcétera. Hay elementos geométricos, horizontales, verticales, mirar el bloque puesto, aunque miren nada más que las piezas, o sea, las pinturas. Y después está la abstracción geométrica europea. ¡Ay, madre mía, qué tarde! Que transvía por... Aquí en Europa no somos tan fanáticos, por Dios. Que transcurre por vías distintas, aunque la sensibilidad es la misma. No somos tan dogmáticos. Hay un uso más fantasioso, somos más fantasmas. Tenemos menos dinero, debe ser eso, de los elementos y la estructura. Y entonces evolucionan en diferentes investigaciones. Y hay repetición de los ritmos, también hay, pues, bueno, op art, como he dicho. Y bueno, lo mismo se repite, que se alterna y bueno, incorporación de materia, ya sabéis, ¿cómo se dice? El arte cinético son cosas que se mueven y hay escultores de arte cinético aquí, maravilloso. Aquí, de hecho, Europa es op art y arte cinético. Y después, bueno, destacan Nicolás Schuffer, Jesús Rafael Solto y Víctor Vasarely. Víctor Vasarely y Nicolás Schuffer son dos, ¿cómo se dice?, húngaros nacionalizados franceses. Y después Jesús Rafael Solto, yo creo que le dieron también conozco muchísimo, muy bien su obra. Yo creo que está vivo todavía, muy viejito, ¿eh? Él empezó a pintar y él pintaba abstracción y después empezó a incorporarle un hilo, dos hilos, ¿no? Bueno, al final la tridimensional la obra y al final hizo escultura. Es una preciosidad, una pasada las instalaciones que tiene en aeropuertos, en todo sitio. Él dice que es muy pobre y al final hizo un museo en su ciudadcita, en su pueblito. Y estuvo viviendo muchísimos años en Mojácar, en mi tierra, en Almería. Y bueno, es un ser encantador, pero muchos años, y triunfó. Y me acuerdo que de viejito, en Francia, ¿cómo se llama? El museo este famoso que hay, ay, no me acuerdo. Bueno, pues le dijo de hacer una retrospectiva, de hacer una exposición de sus piezas que se le importaba. Le dijo él, pero bueno, vamos a ver, es que yo me he muerto. O sea, dijo, es que son muchísimos metros cuadrados, pues no os preocupéis, yo los preparo y yo os traigo piezas antiguas y piezas actuales y piezas que voy a hacer para la exposición. Y allí viejillo y todo hizo una exposición preciosa, despamparante. He puesto muchísimas piezas os va a encantar. Bueno, that's all. Hasta mañana.